Hola y bienvenidos a este video tutorial. En este vídeo veremos que al escribir texto en español con esta pantalla de tinta electrónica nos encontramos con el problema de la letra ñ, los acentos y otros caracteres especiales. Para esto lo que podemos utilizar es la librería U8G2, que tiene soporte nativo para UTF-8, que se integra perfectamente con la librería GXEPD2. Para este sketch necesitamos descargar 4 bibliotecas, las guardaremos en documentos Arduino Libraries, ahí meteremos GXEPD2, que es esta primera que tenemos aquí. La necesitamos para controlar las pantallas de tinta electrónica a través de SPI. Luego descargaremos la de U8G2, que nos va a permitir escribir con ñes y otros caracteres especiales. Continuamos con la GFX Library, que nos permite dibujar puntos, líneas, rectángulos, círculos, que serían gráficos primitivos. Y por último, vamos a también tener que instalar esta librería BusIO, que son los protocolos de comunicación en serie. Vamos a volver a la parte del sketch y lo que vemos aquí son los pines de la tarjeta de desarrollo. En este caso, al ser una ESP32G3, tengo estos pines. Luego aquí tenemos el constructor de la pantalla, del display. Vemos aquí que tenemos de diferentes pulgadas. En mi caso es una pantalla de 7,5 pulgadas que tiene una resolución de 800 píxeles por 480. Abajo tenemos el constructor de la librería, de las fuentes que nos da esta librería. Vamos ahora con la parte del setup. Tenemos iniciar pantalla, que tiene 4 parámetros. El primero son los baudios para el monitor serie. El segundo sería si es el primer inicio o si viene de un sueño profundo. Luego sería configurar los microsegundos de reset. Y por último tendríamos si tiene un pin de reset esa pantalla. Vamos a conectar ahora con este método las fuentes a la pantalla, al display. Seguimos con la configuración del tipo de letra, si es negrita, y también el tamaño. Luego aquí configuramos el texto en color negro y el fondo del texto sería un fondo blanco. Lo que hacemos aquí con este método es dividir en partes la pantalla para así optimizar el buffer de la RAM. Ahora hacemos un borrado de la pantalla, para eso la pintamos toda de blanco y ahora lo que hacemos es posicionar el texto. En el eje X tenemos 110 y en el eje Y tenemos 250. Y por último lo que hacemos es imprimir, mostrar por pantalla el texto. Hasta aquí este video tutorial y espero veros en el siguiente.